Buenos días, familia Achiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un pastelón de plátano maduro, receta boricua y dominicana. Le vamos a hacer acá un pequeño cambio solamente en el relleno. Esta es una receta espectacular y por seguro ustedes también la van a amar. Entonces vamos a empezar poniendo cebollín, apio en rama, un ajo y sal a un agua que ya tenemos a temperatura media, fuego medio, y vamos a agregar inmediatamente la pechuga. Vamos a utilizar para este plato media pechuga. Lo vamos a dejar ahí hasta que se cocine perfectamente. Luego vamos a necesitar 4 plátanos maduros, plátanos macho, y vamos a retirar la piel de cada uno de ellos partiéndolos por la mitad. Luego que los tengamos listos, vamos a ir a la estufa y vamos a dejarlos cocinar en agua por alrededor de unos 10 a 15 minutos, pero antes agrega una pizca de sal. Luego vamos a ir cortando las verduras que va a llevar el relleno. Vamos a utilizar 2 cebollas de verdeo o cebollín y las vamos a cortar finamente. Tú puedes agregar también cebolla blanca en lugar de cebollín si deseas. Luego vamos a cortar muy bien también medio pimentón o morrón rojo o ají, como le llaman en algunos países. Puedes usar también verde si no tienes rojo y lo vas a cortar finamente. Luego vamos a hacer lo mismo con un apio en rama y cortamos nuevamente en trozos muy finitos y reservamos. A continuación, un tomate, especialmente que sea bien rojito, bien maduro, y lo vamos a cortar en trozos muy chiquititos también. Después de los 15 minutos el plátano ya está listo, lo he retirado de la olla y vamos a empezar a machacar y hacer como un puré. Para esto yo me estoy auxiliando de este rodillo, el que sirve para hacer panes. Bueno, uno de estos es perfecto para poder machacar muy bien, así que les regalo ese tip. Una vez hayamos triturado el plátano, lo que vamos a hacer es agregar una cucharada de mantequilla. De esta manera, como el plátano está caliente, pues va a ser mucho más fácil que se derrita y se integre con toda esta mezcla de plátano maduro. Ahora voy a usar un tenedor para terminar de triturar aquellos pedazos que nos hayan quedado muy grandes y luego vamos a agregar un puñadito de queso mozzarella, canela y vas a agregar también un poquito de sal. Ahora vamos a mezclar e integrar muy bien todos estos ingredientes y así nos ha quedado la base del plátano maduro. Ahora en una olla voy a agregar aceite de oliva y voy a empezar a sofreír o a hacer el sofrito o el hogao o el frito, como usted le conozca. Iniciamos con la cebolla larga o cebollín, vamos a agregarla y luego vamos a añadir pimienta, ajo y también vamos a agregar media cucharadita de achiote. Luego agregamos también sal y vamos a mezclar muy bien todas estas especias con la cebolla larga. Luego vamos a agregar el pimentón rojo y vamos a mezclar. Posteriormente vamos a agregar también el tomate. Revolvemos muy bien y luego vamos a dejarlo por unos 5 minutos a fuego medio. Pasado este tiempo, así está nuestra salsa y lo que voy a hacer es agregar una cucharada del caldo de pollo, el que soltó la pechuga. Entonces, allí mezclo muy bien y luego vamos a integrar el apio en rama. Agrego otra cucharada del caldo de pollo y vamos a dejarlo por unos 3 a 5 minutos mientras se pone un poquito más tierno el apio en rama. Ahora es momento de agregar toda la pechuga, yo ya la desmenucé y vamos a integrar con todo el sofrito, mis corazones. Mientras yo lo agrego, te invito a que te suscribas a Achiote y actives la campanita en la función de todos si aún no lo has hecho. Mezclamos muy bien todos estos ingredientes y luego, si ves que está muy seco, pues agrega 2 cucharadas más
del caldo de pollo, que esto igual tiene muchísimo sabor. Y aparte le va a dar un poco de humedad al sofrito o al relleno para que no nos quede tan seco. Ahora dejo unos 5 minutos a fuego medio bajo y ya estoy lista para empezar a hacer el pastelón. Yo le voy a poner este papel de hornear para poderlo desmoldar fácilmente. Entonces iniciamos con una capa de la mezcla que hicimos con el plátano maduro. Luego empezamos a hacer una base muy lisa con ayuda de la cuchara. Y esto va a ser increíblemente fácil. Usted va a ir agregando, va a ir midiendo de manera que quede lisa y que quede muy bien distribuida por toda la base. Una vez tengamos la base lista, es momento de agregar el relleno. Yo voy a poner todo el relleno en la mitad y luego con ayuda de la cuchara pues lo vamos a distribuir perfectamente. Adicional, esto es opcional, si ustedes quieren, yo le puse un poquito de queso mozzarella, pero solamente un poco en la mitad, antes de poner la otra capa de la mezcla o de la masa que hicimos con el plátano maduro. Tiene un nombre, pero se me ha olvidado, así que los dominicanos y los boricuas que me digan cómo le llaman a esta mezcla específicamente de plátano maduro. Ahora, vamos a hacer nuevamente lo mismo que hicimos en la parte de abajo y es empezar a alisar y a crear la superficie tratando de que sea lo mejor distribuida posible. Luego finalizamos con una capa de queso mozzarella. De esta manera cuando lo llevemos al horno se va a fundir y va a quedar muy bien presentado, además de con un sabor súper delicioso. Ahora lo vamos a llevar de 20 a 25 minutos por 180 grados en un horno que está previamente calentado. Y este es el resultado final. Miren que quedan súper doraditos. Y desmoldarlo es tan fácil como introducir el cuchillo en las partes donde no está el papel para despegarlo del molde y luego alar con mucho cuidado todo el pastelón. Así de fácil se retira este pastelón. Luego con una tijera cortamos una parte del papel y con la otra, con ayuda de una espátula, la alamos y así queda de fácil servido y muy bien presentado este pastelón. Como les dije, originalmente se hace de carne, pero nosotros acá lo cambiamos con pollo. Y yo te invito a que si te ha gustado esta receta, por favor te suscribas y actives la campanita en la función de todos. Y también a que me regales un like si te ha gustado esta receta. Un saludo a toda mi gente bonita de Puerto Rico y de República Dominicana a quien dedico este plato porque es de ellos. Les envío un beso grandote, les cuento que es delicioso, prepárenlo en casa. Y bueno, muchas bendiciones a todos. Recuerden que al final siempre les estamos enseñando todas las cantidades e ingredientes que lleva cada receta, al igual que en la cajita de información. Y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso grandote y Dios me los bendiga. Chao.